Hemos oído hablar mucho de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y qué son esas enfermedades? Son unas enfermedades contagiosas que se transmiten por secreciones de los genitales, el recto o vía oral y tienen un riesgo de producir un montón de enfermedades. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir estas enfermedades? Pues tener relaciones sexuales sin ninguna protección. O sea, lo veníamos diciendo, el preservativo y el condón previenen de estas enfermedades de transmisión sexual. La penetración vaginal o anal de una pareja infectada sin usar ningún preservativo de látex o de poliuretano. Aumenta el riesgo entonces de contraer una enfermedad al pasar la secreción de una persona a otra. Tener contacto sexual con varias parejas. Tener relaciones sexuales contra la voluntad, o sea, un abuso, eso pues de todas maneras hay que tratarlo multidisciplinariamente porque no es solamente proteger contra la detección de enfermedades de transmisión sexual, sino también de proteger de que no vaya a quedar en embarazo. Y si esto es el caso, deben consultar de inmediato a un profesional de salud para hacer los exámenes pertinentes y empezar también todo el tratamiento emocional. Por ejemplo, ¿qué altera la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de saber qué está pasando? Pues el licor, el consumo de drogas ilícitas o recreativas, porque inhiben el juicio y es más fácil participar en unas conductas arriesgadas porque no tienes un filtro, porque no tienes la capacidad de decir no, no quiero, porque estás totalmente ido, estás totalmente drogado o totalmente alicorado. El inyectarse drogas ilícitas también te puede llevar a un estado de inconsciencia sin estar en coma, por ejemplo. Y, por ejemplo, compartir o reutilizar agujas con otras personas que se inyectan y están infectadas, puede entonces uno contagiarse de unas infecciones graves. ¿Cuáles son? Para empezar, entonces está el virus de la inmunodeficiencia humana, que se le dice VIH, y que es lo mismo que decir SIDA. Están los virus como la hepatitis B y la hepatitis C. Por ejemplo, todos los niños del primer año de vida se vacunan contra hepatitis B cuando tengan 2, 4 y 6 meses. No solamente la hepatitis B puede ser contagiosa por transmisión sexual, sino por un accidente con una aguja infectada de una persona que tenga hepatitis B. ¿Y cuáles son, digamos, los síntomas que tú puedes sospechar si tienes o no tienes una enfermedad de transmisión sexual? Entonces, muchas veces puede pasar asintomático que no tengas nada, no te dé nada por tiempo, es lo que se llama la ventana inmunológica, no tienes síntomas y no te sientes enfermo. Y después puedes empezar a tener llagas o protuberancias en los genitales o un brote en la zona anal o en la zona oral o en la zona genital. Te puede dar dolor o ardor al orinar, puedes tener un flujo o una secreción de distinto color que huele maluco, que es como a veces purulenta por el pene o por el flujo vaginal. Puedes, si eres mujer, puedes tener sangrado vaginal inusual, o sea, venías con tus ciclos normales y empiezas a tener unos ciclos irregulares y sobre todo doloroso. Y también hay algo que se llama la dispareunia, que es el dolor durante una relación sexual. Eso no debe doler y muchas veces cuando tienes una enfermedad pélvica inflamatoria, o sea, ya tienes la pelvis infectada, inflamada, entonces te puede dar dolores durante la relación sexual. Y también puedes sentir o ver pues, dolor o sentirlos a la palpación, que los ganglios de la ingle se te crecen como unas bolitas, así en los ganglios de la ingle se te crecen o en la parte inferior del abdomen. También puedes sentir como
picazón vaginal, como ardor o en el pene también, y puedes tener un rash o un brote generalizado o a veces localizado en manos y pies, y puede ser algo ocurrido por una enfermedad venérea. Las consecuencias a largo plazo pueden ser ceguera, dolor crónico en la pelvis, puedes tener artritis, problemas mentales porque te puede dar cambios neurológicos. Por ejemplo, la sífilis te puede dar cambios neurológicos a largo plazo. Si te tienes una enfermedad pélvica inflamatoria te puede dar una infertilidad, te puede dar complicaciones después, mucho tiempo después, durante un embarazo. Hay algunas que atacan el corazón y te puede dar también, como el papiloma, si tienes la infección del papiloma, te puede dar cáncer de cuello uterino y de recto por haber tenido el papilomavirus, que acuérdate que se deben vacunar tantos hombres y mujeres a partir de los 9 o 10 años con la vacuna del papiloma. Y si eres adulto y no la tienes, todavía es tiempo de vacunarte para que no te vaya a dar esta enfermedad que previene contra el virus del papiloma y la verruga fea que te puede dar, y contra el cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son las otras enfermedades, por ejemplo, que se transmiten? Por ejemplo, las bacterianas. Está la clamidia, el gonococo, el sífilis, pues, o la sífilis, y la parasitaria, que puede ser como tricomonas, se pueden transmitir por relaciones sexuales. En estas se pueden utilizar los antibióticos o los antiparasitarios, y en las que son virales, por ejemplo, el herpes, el VIH o SIDA, tienen que tener unos medicamentos que son antivirales que digamos que controlan la enfermedad pero no la curan. Entonces, cuando tú ya tienes un SIDA, cuando tienes un herpes, es difícil la cura completa, pero se controla la enfermedad. La hepatitis B también necesita unos medicamentos especiales para evitar un daño hepático, porque muchas veces te puede dar entonces una hepatitis y después una cirrosis. Entonces, todas estas, digamos, son las consecuencias a largo plazo de las enfermedades de transmisión sexual, que todas se previenen teniendo unas buenas prácticas sexuales, teniendo una monopareja y no teniendo encuentros con personas que no conoces, y sobre todo utilizando el preservativo o el condón. Es la única manera de prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Y si tienes duda de que tienes algo, es mejor consultar para hacer todos los exámenes de secreciones y en sangre para empezar el tratamiento oportuno y adecuado.